Hola, mi nombre es Daniel Epose y esto es Dev Comunicación. En este encuentro tuvimos la posibilidad, la fantástica posibilidad, de que un trabajador de la poesía, de la palabra, quien da esperanza, abre caminos, incentiva, contiene y por qué no decir comulga, por decirlo de alguna manera, nos hable esencialmente de él y también nos hable de su trabajo y de lo que es poesía viva. Por eso queremos agradecer profundamente que nos abriera la puerta. Muchas gracias, Valentín Romano, más conocido como Gaucho. Bueno, hoy tenemos en Dev Comunicación a un escritor, a un poeta, a una persona que hace muchísimo tiempo se puso al hombro un proyecto que ya tenía, que ya venía caminando, pero que lo hizo propio y que obviamente lo entregó también a otros. Por eso quiero decir, bienvenido Gaucho, bienvenido Valentín Gracias. a este encuentro en Dev Comunicación. Y para empezar un poco, voy a hacerte una pregunta que para mí es esencial, ¿no? Pero que sirve como un disparador. ¿Quién es Gaucho? ¿Quién es Valentín? Yo te diría que, como dice el Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Y yo me considero que soy poeta, luego no existo. En realidad es una broma, pero lo decimos siempre porque los poetas en general no salimos por televisión, entonces no existimos. Es un mundo en donde la existencia tiene que ver con algo que es lo opuesto a lo que la cultura que generó a la nuestra tenía como esencia. Es decir, la cultura griega creía que lo esencial era lo que no era utilitario. ¿Para qué sirve el arte? Para lo más importante de todo. Porque, como dice Freud, un verdadero artista no es artista por la galería, para pandearse, para que lo conozcan, por el narcisismo que hoy está que hay tanta adición, ¿no? Al narcisismo, sino porque si no revienta. El arte es la única posibilidad que nos da esta virtualidad de la vida, más allá de la virtualidad que hoy estamos más obligados a. El otro día hablaba con un amigo psicoanalista que me decía, vivimos siempre en la virtualidad. Vos dijiste antes, sueños, proyectos, emprendimientos, los llevamos desde muy chiquitos. Precisamente los niños, los chicos, son aquellos y son aquellas que preservan de alguna manera la reserva humana y que lamentablemente los vamos degenerando, digamos, con la pseudoeducación, ¿no? Con Me, la pseudoeducación digo porque es una instrucción, una suma de intelectualidades, de conocimiento, lo llenamos de informaciones y lo esencial, como dijiste vos, que es educar, sacar para afuera, ayudarlos a que sean ellos mismos, a que sean lo que quieran ser, porque si no son lo que quieren, se frustran y tenemos, como hoy en día existe, muchísimas personas que no saben ni para qué viven, no saben que son humanos. Nosotros decimos, por ejemplo, que todos somos los poetas, y lo decimos porque nos los enseñaron los chicos. Y decimos que la poesía es una mesa redonda, y lo decimos porque nos lo enseñaron los chicos. Los chicos tienen esa poesía flor de piel que surge sin contaminación casi, ¿no es cierto? Y no es que quiera idealizar a los chicos, porque los chicos también tienen su crueldad, etcétera. Bien, porque es muy importante lo que decís, ¿no? Porque justamente ahí hay un génesis y que al mismo tiempo construye todo un camino. Ahora, en esa esencialidad en la que vos primordialmente habitás, ¿en qué momento llegás a Poesía Viva? Y pregunto, ¿no? Porque, bueno, si bien yo lo sé, pero me interesa que los demás lo sepan, ¿qué es Poesía Viva? Eh, en realidad, uno hace en la vida, creo que era Sartre que decía, hacemos lo que la vida, lo que tomamos de lo que la vida hizo con nosotros. Hay que ver cómo lo tomamos, ¿no es cierto? Porque yo siempre cuento el ejemplo de un ruso que hace siglos, o hace un siglo por lo menos, porque vio una escena
de terror entre su familia, mataron a sus padres, etcétera, se transformó en un asesino serial. Y otra mujer que vio cómo quemaban vivos a sus padres en Centroamérica se transformó en Premio Nobel de la Paz. O sea, hay que ver cómo tomamos lo que hacen con nosotros, ¿no? De que yo tuve el privilegio, la suerte de tener un viejo, un papá, que le gustaba recitar y que tenía una gran capacidad para recitar, gauchesco, etc. Era martillero público, era rematador, entonces era un buen orador y le gustaba. Y aparte, era un tipo que habilitaba, que es lo más importante. Yo creo que para ser padre hay que saber habilitar, no prohibir, poner límites y habilitar. Toda la autoridad consiste en eso, saber habilitar para que los demás puedan ser, porque si no es un tirano. Y una mamá que cantaba cuando cocinaba. Entonces tengo esas dos, tú dijiste génesis, esas dos vertientes que me fueron haciendo, de alguna manera, o analizando el pasado, yo saco esa conclusión. Me fui haciendo poeta porque yo era enamorado de ser poeta desde muy chiquito, cuando todavía no sabía escribir. Por eso digo, antes que ser escritor, soy poeta. Podría haber vivido en una cultura ágrafa donde no se escribía y hubiera sido poeta. Lo mismo. Con palotes era poeta. Llegaban mis familiares, tenía cientos de tíos, llegaban a mi casa y les empezaba a contar historias inventadas y se quedaban fascinados. Me lo permitían porque era un chico, por lo mismo que estábamos hablando antes de que la niñez está de alguna manera preservada de tanta contaminación y los seres humanos, adultos, en muchos casos, le damos cierto permiso, cierto salvoconducto a los niños para que puedan expresarse y manifestarse. Bueno, esto lo relaciono con lo que vos me preguntaste, que es la poesía. A través de todos estos años fuimos a muchos lugares, escuelas y otros establecimientos en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia, en el interior del país, bueno, mal llamado el interior del país, en las provincias del país, y hemos llegado hasta México y Chile. Podríamos seguir llegando a diferentes lugares, tanto en escuelas rurales como en escuelas VIP, ¿no es cierto? Y otro tipo de lugares, fábricas, eh, feria del libro infantil juvenil, en fin, hospitales, parroquias, en todas partes lo que hemos escuchado es lo mismo, un clamor por poder manifestarse, desde los más chiquitos, a veces con muchísima vergüenza, a veces con muchísima intimidación. Yo recuerdo en Chile haber llegado a una escuela en donde entramos con un poeta mexicano y una poeta, no me acuerdo si era brasilera o chilena también que venía con nosotros, y en broma les dije, bueno, se pusieron de pie con el maestro, yo dije, saquen una hoja. Los chicos estaban aterrorizados, firmes como si fueran milicos. Y digo, che, déjense de joder, somos poetas, claro, nunca habían visto un poeta, o no se habían dado cuenta que ellos eran poetas. Entonces digo, no, nosotros venimos acá para ayudarlos a ustedes a parir lo que tienen adentro. De eso se trata. Nosotros venimos a ser como una especie de parteros, para acompañarlos, a ver si ustedes se dan cuenta lo que son. Eso a mí me hubiera gustado que me pasara. Pero bueno, ya te digo, gracias a Dios me pasó por mi familia, por mis viejos, por mis tíos, en fin. Tengo que agradecer hasta a mis abuelos, ¿no? A todos. Y entonces me posibilitó y me fue dando de alguna manera esa autorización, que no fue así, costó mucho, para que a los 40 y pico, que es la edad que tiene Romina ahora, estamos cometiendo una infidencia, ¿no? Porque yo le decía, mira, esta es la mejor edad, porque ahí fundé el taller Poesía Viva. Aclaremos que es Romina Santillán, una poeta también a quien ya hemos entrevistado. Bueno, ya cometimos la infidencia total. Bueno, es muy joven, es una era. Para un tipo de 68 años, 40 es una niña. Bueno, poder fundar algo, poder hacer algo que realmente que yo todavía me hago así, ¿no? 25 años en la Argentina, más, en cualquier parte del mundo, pero en la Argentina todavía más, es durar mucho. Yo recuerdo haber plantado muchos árboles y haber comentado con viejos en campo y otro lado, cuando este árbol, me decía, pero usted lo va a ver, ni usted lo va a ver su hijo. Yo tengo la
la alegría de poder estar viendo cómo no solamente poetas que conocí que se fueron haciendo desde muy chicos, sino sus hijos. Los vi venir en las panzas y ahora los veo crecer. Eso es maravilloso. Recordé un refrán árabe que dice, sembraré palmeras para que mis nietos coman dátiles, ¿no? Pensaba como una analogía de todo este proceso que vos planteás, que es poesía viva. Ahora, ¿cómo funciona el taller? Contanos, por ejemplo, más allá de que ustedes viajan, que recorren, que difunden, que se expanden, digamos, que surcan caminos, en la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo funciona el taller? ¿En qué momento? Por ejemplo, si alguien quiere acercarse, ¿cómo tiene que hacer? Bueno, Daniel, te puedo decir con todo el cariño del mundo, te puedo responder a la pregunta de lo formal. Pero cómo funciona en sí mismo es imposible, porque funciona cuando uno lo hace. Es decir, es vivencial, es como decir, ¿cómo te cae la ficha? ¿Cómo es el insight de una persona para dejar de cometer tal o cual cosa? Por ejemplo, va a análisis y le dice, si tengo que levantarme temprano a la mañana porque me doy cuenta que mi vida va a cambiar. Te dice cualquier analista que para que eso lo puedas internalizar, necesitas no solamente pensarlo, sino asumirlo y ir llevándolo. Es todo un proceso. Entonces, la vivencia no se puede contar, hay que vivirla, punto. Y hay que animarse, mover un poco la cola y ir al lugar, en el caso de que fuera presencial. Pero ahora esto también, esto que nos está sucediendo desde la cuarentena y el aislamiento, a mí me ha hecho aprender un montón de cosas. Yo me doy cuenta que, primero, reconocer que vivimos en la virtualidad, no ahora, vivimos sueños, proyectos, etcétera, muchísimos pensamientos. En este momento nosotros dos nos estamos viendo, pero no nos vemos igual. Y no pensamos las mismas cosas e imaginamos otras. Entonces se vive una cierta virtualidad. Y también es bueno eso, porque esa virtualidad es la que nos permite, de alguna manera, esa capacidad para imaginar, rehacernos y reinventarnos. Sobre todo te lo cuento desde el lugar, ahora te voy a responder, desde el lugar de haber visto mucha gente hecha pelota en la lona a través de los años, en diferentes circunstancias, llevando el taller a lugares en donde lo que se trata es de salir de la adicción, del alcohol, o en hospitales de emergencias psiquiatras. En Alvear hace ya más de 10 años que estamos participando con dos ruedas, una dejamos de hacerla de jóvenes y adultos y otra de adolescentes. Y en otros lugares, lugares marginales, lugares difíciles, también una rueda en Nueva Pompeya, en un hogar de Cristo, de estos que fundaron los curas villeros y el Papa, ¿no? Y que donde van profesionales, psicólogas, psiquiatras que realmente son héroes. Y uno ve, hay reconocerse ser humano y decirse a sí mismo, soy poeta, ella o él, es poder seguir viviendo, es no matarse, es no transformarse en un marginal crónico, es no quedarse pegado a una psicosis de que no me importa nada, yo no tengo ninguna ley, nada. No me, es decir, es ver solamente el horror, es creer que uno puede acceder a lo real, cosa a lo que nosotros no podemos acceder. Nosotros podemos solamente entrar en lo simbólico, en lo imaginario. Y entonces, empleando ese simbolismo y ese imaginario, poder llegar a aceptar que somos, como creo no olvidar si lo dice Cassirer, animales simbólicos o animales poéticos. No podríamos ser. A mí me gusta siempre un ejemplo, que es el que me contaron una vez, el de las abejas. Vos sabés que las abejas, para ir a libar lo que va a ser la miel, tienen exploradoras. Entonces las exploradoras van y, por ejemplo, van a buscar la miel a las flores silvestres, o van a buscar la miel a los eucaliptos, según lo que convenga, muchos otros lugares. ¿Y cómo hacen para decirle a todas las obreras, vengan chicas, vamos muchachas, está acá la miel, vengan a buscar? Pueden hablar. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué se te ocurre que pueden hacer? Bailan. ¿Y Es cómo verdad. bailan? Y depende Bailan. del baile, de lo que hacen, están comunicando. Exactamente. Si hacen un 8,
vayan a las flores silvestres. Hacen un 6, vayan a los eucaliptos. Ponele, ¿no? ¿Qué es lo que no hacen las abejas? No van a hacer un 8 para ir a los eucaliptos y van a hacer un 6 para las flores silvestres. Vamos a ponerlo entre comillas, no van a mentir. Porque lo que no van a hacer es poesía. Uno puede decir, ay, pero las abejas son poéticas, son bellísimas. Sí, es verdad, pero lo decimos nosotros. Nosotros humanizamos a los animales, nosotros hacemos que la naturaleza sea poética o sea un desastre. Nosotros somos los que. Por eso tenemos una capacidad impresionante, que es la que negamos lamentablemente, que es la de la creación. Y venimos al mundo con esa capacidad. Según Cornelius Castoriadis, tenemos la capacidad de crear ex nihilo, la creación desde la nada. Uno puede decir que no es así, pero es verdad que todo ser humano, y yo lo he comprobado en estos 25 años, y todos los poetas animadores que han ido conmigo a todas partes y que han participado del taller, que todas y todas las personas con las que hicimos el taller tienen capacidad creativa. Algunos tendrán más, menos, más desarrollada, se darán más permiso, pero todos. Después viene la cultura, que llega a través de la madre, la sociedad y todo, y que te hace ser de una o de otra manera. Pero la capacidad de creación, la capacidad de convertir una sociedad injusta en una sociedad justa y viceversa, la tenemos todos. Yo digo siempre, hasta en la bosta de vaca nace una flor. Y nosotros tenemos como emblema nuestro, como símbolo, unidos, el Pegaso, el caballo con alas, que es una constelación que los griegos llevaron, por supuesto, al hemisferio norte, y la Cruz del Sur, que es una constelación del sur. El Pegaso y la Cruz del Sur. Y el Pegaso es un animal imaginario, porque no existen caballos con alas, que imaginamos los seres humanos, y en su sabiduría los antiguos lo imaginaron nacer de la sangre de la medusa, de un monstruo terrible que petrificaba, diría Pichón Rivera, estereotipaba a las personas, las volvía fijas, burocráticas, monótonas, aburridas, predecibles, todo lo contrario de lo que hace la poesía. El Pegaso surge de ese horror. Esa es la vida. La vida no es hacer algo lindo de lo lindo. La vida es hacer algo lindo de lo que por ahí no está lindo. Un bebé cuando nace dicen siempre qué bello que es, y a veces está todo así como, me acuerdo, mi hermano me contó una anécdota que con uno de sus tantos hijos que nació le dijo, doctor, ¿le pasó algo? No, pero no ve que recién nació, es así, es natural. Entonces, nosotros somos los que somos capaces de transformar de lo horrible, de lo que los que saben dicen es siniestro porque nos posee sin que nosotros lo sepamos, pasando por algo patético, algo que nos duela, pero que sepamos dónde está ese dolor, a algo maravilloso, algo lúdico, algo poético. Claro, porque la poesía termina siendo una puerta y un andamiaje y también un camino y ¿por qué no decir un recurso? Y yo pensaba en algo cuando te escuchaba hablar, pensaba en dos cosas, ¿no? Y primero fue la palabra, primero fue el verbo. Y pensaba también en esa frase de Francis Bacon que dice, verbum sum res, las palabras son las cosas, porque las palabras construyen, ¿no? Y cómo a partir de ese caos, ¿no? La poesía, que es palabra, ¿no? Que es sentimiento, que es emoción, pero que su vehículo es la palabra, de pronto hace eso, ¿no? Va construyendo un nuevo camino. Ahora, en ese camino, ¿no? En estos 20 años que llevas caminando, ¿en algún momento te sentiste frustrado o realmente siempre fuiste hacia adelante con este proyecto y, como vuelvo a decir, no tuviste desesperanza en ningún momento? No, no me sentí frustrado en un momento, me sentí fracasado montones. Gracias a Dios frustrado no, porque me hubiera resentido, me hubiera puesto rencoroso, que esa es la diferencia entre... Ahora soy una máquina de fracasar. Yo creo que sumados todos los fracasos van a decir triunfó, porque fracaso mucho, pero aprendo de los fracasos. Sí, triste sí, incluso a veces un poco melanco. Precisamente cuando te ataca esa palabra tan poética que yo creo que inventamos los poetas, que es la melancolía, es cuando uno
se decide a hacer esta especie de quiasmo, para decirlo, es como un tropo, ¿no? Un recurso de estilo, que como aquel famoso que decía Kennedy, porque los políticos usan mucho la poesía, ¿no? Aunque lo disimulan, que decía, no le pregunten en ese discurso, no le pregunten al país qué puede hacer por ustedes, sino pregúntense ustedes qué pueden hacer al país. Yo digo siempre, no alcanza con la poesía. Está claro que no alcanza con la poesía. Me dicen, ¿por qué te parece que con la poesía no alcanza? Hace falta más y más y más poesía, muchísima más poesía. Y eso es lo que a mí, se puede decir, me alimenta, porque pienso en las depresiones, pienso, te vuelvo a repetir, me han preguntado muchas veces, ¿para qué vas a la Alvear a hacer taller poesía viva? Porque pensás que ahí puede salir algún escritor, ojalá, pero pensás que puede salir alguna persona. No, voy específicamente para que no se mate. Así de simple. O sea, esa es la base. O sea, no se puede tratar con una humanidad, sobre todo en los jóvenes y en los chicos, si no tiene sentido la vida, si no tienen proyectos, si no crean utopías o heteroutopías, como quieras, pero si no tienen sueños capaces de creer que son posibles, ¿no? Hay un elemento que me parece importante también de nombrarlo y hablar, porque seguramente tenés mucha gente que ha encontrado en Poesía Viva ese camino, esa puerta, ese génesis, ese disparador, para poder cambiar su mundo y, por qué no, para ir cambiando el mundo de alguna forma. Ahora, también tenemos a esa gente que de pronto tiene un gran enemigo en su trabajo de aprendizaje a hacer poesía, que es su ego, ¿no? ¿Cómo navegás entre esos egos? ¿Cómo lo haces? Bueno, hoy es difícil porque hay mucho análisis, sí, hay mucho. Pero vos sabés que una de las cosas que descubrimos, porque nosotros aprendimos todo de la práctica, es decir, nosotros desde la práctica desarrollamos un método, una teoría, pero es desde la práctica. Aprendimos que había personas que uno se quedaba pensando, ¿por qué no participaban? ¿O por qué venían? Eran muy intermitentes. Nosotros llamamos que hay poetas intermitentes, ¿no? Es decir, que vienen, tocan, hay otros que son todavía más alejados, son como satelitales, ¿no? Como muy periféricos, tácitos, dice uno, que son tácitos. Bueno, estos intermitentes, ¿por qué? Si le gustó tanto, me dijo que le cambió la vida, ¿por qué no vino? Hasta que nos dimos cuenta. Vos estás luchando con una resistencia enorme, que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con la sociedad, con el trabajo, etc. Vienen en una hora, o dos, o tres, como hacíamos, o como solíamos hacer en algunos lugares, a declararse poetas y a proclamar que son poetas. Se van y lo primero que le dicen, vos sos un boludo, vos no sos esto, vos sos esto y esto. O sea, les pinchan el globo enseguida, porque es un globo. Ahora, si continúan, si perseveran en el ser, si lo sostienen, entonces van haciéndose, se puede decir, recibiendo ese alimento del alma que los hace fuertes para poder responderle a los que sea que lo que están haciendo es algo bueno, que es algo sano, y que es como me dijo una gran poeta una vez, no solamente cura la poesía, ni sana, salva. De eso estoy convencido. El arte salva. Me acuerdo una vez una chica que había salido de una internación, tuvo varias, que venía de muy lejos, no quiero precisar más por las dudas, lugares ni nada, por si en algún momento llegan a ver esto y quisiera que... son casos, ¿no? Que uno los toma como ejemplo. Me dice, Gaucho, salíamos del recinto del lugar donde estábamos haciendo el taller. Yo vengo siempre de sí, y bueno, estuve internada, sí, ya sé, varias veces. Bueno, mi papá, ¿sabes lo que dice? No, que esto es una pelotudez lo que hacemos. Ah, muy bien, dice, ¿qué más? Y dice que aparte que no debemos tener ninguna necesidad de nada para poder hacer eso. Yo, mientras tanto, pensaba, como vos te estarás imaginando, por cómo no se va a internar esta chica, como un padre así, ¿cierto? Que le diga a todas estas, que en vez de habilitarla, de ayudar con una capacidad creativa enorme. Bueno, decirle todo esto. Entonces yo le dije, mira,
te dijo que acá en el fondo de donde hacemos el taller, en el jardincito, tenemos plantados algunas marihuana y otra cosa, ¿no? Entonces podemos seguir, sigamos adelante, nomás, como diciendo, si piensas que no somos narcotraficantes, podemos seguir, porque, no sé, te va a tirar tanta mierda encima, va a decir tantas porquerías, porque la resistencia de la burocracia es terrible. No hay nada peor que la banalidad del mal, lo que dice Hannah Arendt en su genialidad. Mucho peor que un perverso o un flor de HP son todos los pelotudos que le hacen caso y que cumplen uno o dos. Es la obediencia de vida. Porque vos decís, yo fui colimba y a mí me dijeron en el año 73, me decían, soldado tiene que salir a la calle. Y sabían más o menos qué idea política tenía. Yo y otros que nos acuartelaban. Si sale a la calle, nos decía el capitán, yo voy a estar atrás de ustedes y los voy a estar marcando con mi pistola y les disparo si no tiran. Y nosotros nos miramos y decíamos, ¿a quién le vamos a tirar? Si los que vienen son nuestros hermanos, son nuestra familia. Ahora, esto es inconcebible dentro de la democracia, pero hubo una época que era así, era terrible, ¿no es cierto? Cuando recién empezaba, y antes, durante la dictadura. Entonces, en muchos países ha pasado esto. Y la poesía es la manera de poder manifestar todo, de decirlo. A veces, como el otro día veíamos, como lo dijo José Martí, que vos te encontrás en la galería de los héroes, en la Casa Rosada, a un padre de la patria, a un prócer como nuestro San Martín, como Artigas, como Bolívar, que a su vez es un inmenso poeta. José Martí, se da esta conjunción. O como lo decía Miguel Hernández, que iba a la pastor de ovejas, que Neruda decía, tenía olor a oveja cuando venía a la embajada. Y iba al frente de batalla en la Guerra Civil Española a proclamar sus versos. O como lo decía Whitman, en medio de la guerra de secesión, con los dos bandos, frente a personas que le amputaban piernas, brazos, que se morían. Y yo me lo imagino como enfermero, a Whitman. Muchas veces he tenido que charlar con estudiantes de enfermería y de la Cruz Roja que han venido al alvear, y cuando vienen racimos de a 10, de a más, les digo, disculpen, no lo tomen a mal, pero hoy para ustedes lo mejor es Walt Whitman. Leanlo a Whitman, conozcan la vida, sepan cómo se anima una persona, porque a veces lamentablemente no se puede salvarle el pellejo a alguien, pero ese aliento, ese ánimo, las cartas que le enviaban a los familiares y todo, o sea, esa es la poesía. La poesía es la poesía viva. Lo otro es algo moribundo de un club de suicidas, que nunca se matan, siempre están amagando y que tienen un goce tan ático y que siempre están amagando con que se van a matar y que es una pose, que por ahí es como diría Dorina, lo que hay que hacer para levantarse una minita, o como diría otro, pero en definitiva la poesía es algo que hoy dijo una chica en un cuestionario poético que le hicimos, y ahora te iba a decir el lugar donde estamos todos los días, en la rueda por WhatsApp, ¿no? Acompañándonos, se llama, que dijo, los poetas nos enamoramos de todo. Y es verdad, nos enamoramos de todo. Yo me acuerdo estar en misa, en la iglesia, con una compañera poeta, una chica, llevando chicos de un hogar de chicos desamparados, de donde fundamos el taller Poesía Viva, y decir, mirá ese pibe que está ahí, lo que dijo esa chica. Dice, Gaucho, sí, me lo voy a levantar o me la voy a levantar para que venga al taller. Es una manera de ser, de decir, no tenemos vergüenza de eso. Nos enamoramos de los pájaros, nos enamoramos de los árboles, nos enamoramos de la vida. No porque nunca nos sintamos mal ni nos duela lo que pasa, pero ¿qué haces vos frente a esto que nos están tirando todos los días y que es verdad, que se están muriendo cientos de argentinos? No, ya no digo de seres humanos, sino de compatriotas, de personas que están cerca de nosotros. ¿Qué hacemos frente a eso? Y una posibilidad podría ser deprimirse totalmente, caer en un pozo depresivo, en una melancolía espantosa. Y otra sería lo que hacemos nosotros, responder creativamente, poéticamente, artísticamente. Y hay muchísimas maneras de hacerlo. Ahora, bueno, la verdad que bueno, el tiempo es tirano y se nos está terminando, pero quisiera que en una frase me resumas un poco todo lo que simboliza para vos Poesía Viva y
y tus vivencias como poeta. Y de paso, estas frases para despedirnos, porque bueno, te agradecemos profundamente que nos hayas abierto la puerta y que nos hayas permitido conocer tu trabajo, conocerte y conocer Poesía Viva. Al contrario, muchas gracias a vos. Y entre las cosas que dijiste al comienzo, me quedó picando una que le gusta mucho a mi mujer y que de las redes y todo, puentes. Hoy que quieren por algún lugar construir muros, hay que trazar puentes, hay que extender puentes. A veces uno mismo se tiene, o una misma, en el caso de la mujer, se tiene que poner en una posición entre medio de los abismos y los precipicios para que puedan pasar otros. Yo creo que una vez un chico nos dijo que la poesía es todo. Otra vez un profesor nos dijo, la poesía es la última palabra. Para mí la poesía es eso, y la poesía es no el aire, sino respirar, que no es lo mismo. Gracias. No, gracias a vos. Si te gustó, te pido que le des un like y que actives la campana para que te lleguen todas las notificaciones de todos los videos nuevos. Te pido también que compartas y que nos escribas tus comentarios. Visita nuestra página web donde encontrarás un blog con materiales y textos. Participa de nuestros espacios en las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Visítanos también en nuestro podcast en Spotify. Todos los links están disponibles aquí en este video. Te esperamos. Muchas gracias por estar y ser parte.